Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 3. Parte 1. El nacimiento del judaísmo rabínico. La respuesta humana ante la pérdida del templo. En el año 70 después de Cristo, 40 años después de la cruz de Cristo, Roma conquistó y destruyó la ciudad de Jerusalén con los ejércitos comandados por Tito. De acuerdo con el historiador judío Josefo, alrededor de 1 millón de judíos murieron en la campaña romana para subyugar la Tierra Santa. Él cuenta de soldados romanos que competían para ver quién podía empalar más bebés en una espada. Esa matanza del pueblo judío ha sido una de las conquistas más crueles de la historia. Pero para el alma nacional del pueblo judío, la enorme pérdida de vidas fue solo una parte de la indescriptible catástrofe que sufrieron el día de que cayó Jerusalén. Tito saqueó e incendió toda la ciudad, incluyendo la joya del judaísmo, la pieza central de su práctica y fe religiosa, el templo. El templo santo al que Jesús mismo llamó la casa de mi Padre. Esa casa fue construida en el mismo monte donde el padre Abraham había ofrecido a su hijo Isaac y donde el Hijo de Dios también fue ofrecido, el monte Moria. A través del profeta Gad, en tiempos del rey David, Dios señaló el lugar preciso que él había escogido para edificar el templo. A lo largo de los siglos, la importancia que Dios mismo le dio al templo ha sido algo que hasta cierto punto ha sido olvidado o pasado por alto, especialmente por algunos creyentes gentiles. Tristemente, aunque nosotros podamos haber olvidado la importancia de ese lugar, Satanás y el Islam no lo ha olvidado. Ellos dicen que el tercer sitio más importante del Islam es la mezquita que está erigida allí. Es casi imposible que nosotros seamos capaces de comprender a cabalidad con nuestras mentes, mucho menos con nuestras almas, lo que la nación judía sintió cuando perdió su templo. 1. La inestimable pérdida del templo, la expiación. A medida que consideremos la enormidad de este evento para el pueblo judío, aunque nuestras observaciones pudieran parecer exageradas, no lo son, y veremos por qué. Lo que ellos sintieron sería muy similar a lo que nosotros sentiríamos si, como seguidores de Cristo, el Señor mismo apareciera y nos dijera que la expiación que Él proveyó por medio de la cruz había sido cancelada. ¿Cómo reaccionaríamos si Él nos dijera que el perdón del pecado ya no está disponible para nosotros? En lo profundo de nuestros corazones seríamos oprimidos con una angustia tan inconcebible como quizás ningún ser humano pudo experimentar más que el mismo infierno. Nosotros entenderíamos que el único destino que nos espera es la condenación eterna en el lago de fuego. ¿Por qué no es exagerada esta comparación? Solamente una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote tenía permitido entrar en el lugar santísimo, en el templo, para hacer una expiación por los pecados de toda la nación. Los judíos creían exactamente lo que los cristianos creemos hoy, que la expiación que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, hizo para nosotros es la única razón por la que se nos permitía entrar en el cielo y escapar del infierno. Si entendemos la función del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento,
de proveer expiación para Israel, entonces comprenderemos igualmente por qué el pueblo honraba a su sumo sacerdote por encima de todos los demás seres humanos. Que nosotros también honremos a nuestro eterno y celestial sumo sacerdote, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra obediencia. Además de la expiación anual para la nación, la ley de Moisés proveía una expiación diaria para los pecados de las personas. Cualquiera que hubiera pecado podía llevar un animal para sacrificio a los sacerdotes en el templo y recibir perdón de Dios. Con la destrucción del templo, al menos conforme a la forma de pensar de la persona judía ortodoxa de esa época, tanto el perdón nacional como el individual ya no eran posibles. Los judíos que no habían aceptado a Jesús de Nazaret como su Mesías no conectaron los puntos para ver el cuadro completo. No comprendieron que, incluso antes de que fuera dada la ley, la expiación real siempre había estado basada en la futura obra de Cristo mediante su muerte en la cruz. El rito anual simplemente apuntaba adelante en el tiempo hacia ese evento, pero con la destrucción del templo se había eliminado toda esperanza de recibir una expiación por medio de la obra del sumo sacerdote levítico. 2. Pérdida de la identidad nacional. Además de perder la esperanza de ser perdonado, el pueblo judío realmente perdió mucho más con la destrucción del templo. Repito que aquí estamos evaluando la situación desde la perspectiva de una persona judía que no había encontrado salvación a través de Cristo. Obviamente, para su forma de pensar, aunque las muchas otras cosas que ellos perdieron no eran comparables con la pérdida del perdón y del cielo, de todas maneras, esas otras cosas sí representaban una enorme pérdida para la nación. Estas otras cosas no afectaban su destino eterno, pero sí impactaron hasta un grado inimaginable su vida diaria y las costumbres que la nación había practicado durante casi 1500 años. En un solo día, ellos básicamente perdieron su identidad nacional. Una de las costumbres de Israel que había sido ordenada por Dios era viajar a Jerusalén 3 veces al año para presentarse delante del Señor en su templo durante sus 3 fiestas principales. Deuteronomios 16:16, Lucas 2:42. Las fiestas en Israel eran días de feriado nacional que se observaban en conmemoración de eventos claves en la historia de la nación, de la misma forma que la mayoría de feriados en el mundo actualmente. Para los estándares actuales y juzgando por nuestra ética moderna de trabajo, estos viajes a Jerusalén involucraban un increíble tiempo de vacaciones para muchos en Israel. Por ejemplo, la gente de la parte del norte de Israel tenían que viajar casi por una semana para llegar a Jerusalén. Después, pasaban allí una semana durante la fiesta de la Pascua, otra semana durante los tabernáculos y más o menos 3 días durante Pentecostés. El viaje de regreso a casa requería otra semana. Esto significaba que tenían casi 2 meses de vacaciones cada año. A nosotros nos gustaría mucho tener hoy esos beneficios en nuestros trabajos. Si los tuviéramos, los sindicatos nunca más tendrían necesidad de negociar un tiempo mayor de vacaciones. Pero definitivamente negociarían un cambio en la típica semana laboral en Israel, porque la Biblia y la historia nos enseña que ellos trabajaban 12 horas al día, 6 días a la semana. También sabemos que realizaban un trabajo extenuante
sin la ayuda de las máquinas modernas. Si se instituyera hoy ese horario en cualquier negocio, seguramente habría una huelga laboral. En promedio, ellos trabajaban un poco menos de 3.000 horas al año. Nosotros trabajamos un poco menos de 2.000 horas. Ellos se las arreglaron para combinar esas extensas horas de trabajo con 2 meses de vacaciones, mientras que nosotros generalmente disfrutamos de solo 2 semanas de descanso. En conjunto, hoy la vida es mucho más fácil. Para celebrar las fiestas en Jerusalén, lo primero que un israelita debía hacer era ofrecer un sacrificio en el templo. Deuteronomio 16:16, Éxodo 12:3. Esto era adicional a los sacrificios que los sacerdotes ofrecían diariamente, cada mañana y cada tarde, a favor de toda la nación, así como los sacrificios especiales cada Shabbat y cada luna nueva. Todos los israelitas fieles también debían llevar allí sus diezmos y ofrendas. Si alguna persona había pecado, podía ir al templo y ofrecer un sacrificio para obtener expiación. Si ellos solamente querían acercarse a la presencia de Dios para tener compañerismo con Él, podían ofrecer una ofrenda quemada en el templo. Si querían tener una celebración especial, podían iniciarla ofreciendo una ofrenda de paz. Estos eran solo algunos de los ritos que la ley de Moisés había ordenado, y para todos ellos se requería la existencia del templo. Imaginémonos a una persona judía en el año 70 después de Cristo, despertándose una mañana y descubriendo que ya no habría más viajes a Jerusalén. Jerusalén había sido destruida y los principales propósitos para ir allá, el templo y la presencia de Dios que se encontraban en él, no existían más. De hecho, la mayoría de las costumbres que la nación había observado por siglos no podrían observarse más, porque dependían de la existencia de un templo, donde estuviera operando un sacerdote ordenado por Dios. Si pudiéramos visualizar en nuestros corazones el horror y la desesperación del pueblo judío cuando el templo se perdió, podríamos empezar a comprender un poco la presión a la que sus líderes espirituales fueron sometidos para darles respuestas. Este indescriptible trauma nacional es seguramente una de las razones por las que esos líderes respondieron como lo hicieron. Ellos simplemente deberían haberse arrepentido por su rechazo a la expiación eterna que Cristo había provisto para ellos y aceptar la respuesta de Dios para su dilema. 3. Rechazo y la negativa a arrepentirse. Arrepentirse habría sido costoso para ellos. Habría implicado la admiración de que habían cometido el peor error de la historia humana, el rechazo y la crucifixión del Creador. Por supuesto, el costo de no arrepentirse fue mucho mayor: la eternidad en el infierno. La falta de arrepentimiento de nuestros pecados todavía conlleva ese mismo costo para nuestras almas. En lugar de arrepentirse, los principales rabinos de esa época se reunieron y le dieron al pueblo sus propias respuestas. Desde el día que se perdió el templo, ellos se vieron nuevamente enfrentados con el mensaje de los profetas que declaraba que el primer templo había sido destruido a causa de su pecado y rebelión. Imaginémonos hasta qué grado los estaría confrontando este hecho, cuando el segundo templo fue destruido precisamente el mismo día del año en el que el templo de Salomón había sido destruido. Hoy, este detalle significativo es meramente un pie de página en la historia, pero en esos días fue seguramente una realidad traumática e ineludible.
y un llamado a la reflexión. El mensaje era claro, pero así lo fue también el mensaje de Jesús de Nazaret en relación con la pronta destrucción del templo a causa de su pecado y rebelión. Tristemente, ellos también lo habían rechazado a él y a su mensaje. Seguramente algunos recordaron que él había prometido que del templo no quedaría piedra sobre piedra. A pesar de eso, ellos rehusaron oír y rehusaron arrepentirse. Cuán ciegos y duros pueden llegar a ser los corazones que no se arrepienten, no solamente con los judíos que vivieron hace 2000 años, sino también en nosotros hoy que vivimos. Ellos sabían lo que el pueblo judío prácticamente siempre ha sabido aún en nuestros días, que para cumplir con la ley de Moisés, Israel debe tener un tabernáculo o templo con un sacerdote que esté funcionando. Muchos de los detalles que se encuentran desde Éxodo hasta Deuteronomio lo confirman. Por ejemplo, cada mañana y cada tarde los sacerdotes debían ofrecer un cordero en el altar del templo y quemar incienso sobre el altar del incienso. Además, los israelitas ofrecían sacrificios especialmente de animales, por sus propios pecados. También se ofrecían sacrificios semanales, mensuales y anuales, además de los muchos sacrificios presentados en cada una de las fiestas, especialmente en el día de expiación. Por supuesto, había otros muchos ritos que debían realizarse en un tabernáculo o templo que estuviera operando. Se ha hecho varias estimaciones relacionadas con el porcentaje de la ley de Moisés que requiere sacrificios y otras labores sacerdotales en el santuario de Dios, pero un judío prácticamente que conozco me dijo que de acuerdo con los propios cálculos de los judíos es entre un 50 y un 70%. Por supuesto, el asunto nacional más importante era el día de expiación, Yom Kippur, y esa parte de la ley de Dios no puede cumplirse sin un templo donde se ofrezcan sacrificios de animales y sin un sumo sacerdote que entre al lugar santísimo. Por lo tanto, el pueblo sabía que ya no podría recibir una expiación que fuera honrada por Dios. ¿Qué iban a hacer? No hay problema. Sus rabinos le proveyeron una alternativa. Básicamente ellos le dijeron al pueblo en esos días lo mismo que les dijeron hoy. Con otras palabras les dijeron: la ley de Moisés nos ordena hacer tal y tal cosa, pero como ya no podemos seguir haciéndola sin un templo, ahora vamos a reemplazarla con esto y lo otro. Esta alternativa es igualmente buena, y nosotros sabemos que Dios la aceptará si ustedes la ofrecen con corazón sincero. 4. Se fragua una nueva religión. En esa época se inventó una nueva religión llamada judaísmo rabínico. Los judíos de hoy saben muy bien que ellos no viven de acuerdo con el judaísmo bíblico que Dios mismo ordenó por medio de Moisés. Ellos admiten abiertamente que ahora viven de acuerdo con el judaísmo rabínico. Tristemente, pocos son los que entienden el significado de vida o muerte de este astronómico cambio. Parte de su razonamiento es: después de todo, durante los últimos 2000 años, la mayoría de los judíos y todos nuestros rabinos han seguido esta nueva religión, así que, ¿cómo podría estar equivocada? Cuando esta religión fue inicialmente inventada, los judíos estaban buscando respuestas, y los maravillosos descubrimientos de los rabinos ayudaron al pueblo en su momento de angustia. Ellos inventaron esta religión para
1. Mitigar la congoja del pueblo. 2. Aplacar sus conciencias. 3. Calmar sus espíritus. Y 4. Traer cierto grado de normalidad a sus vidas. Los rabinos hicieron todo esto por otra razón: para perpetuarse en un lugar de honor delante de la gente. Se hizo todo esto, pero no hubo arrepentimiento, y a nadie parecía importarle si Dios estaba aprobando o no su nueva religión. Ellos habían encontrado respuestas para el momento, aunque esas respuestas los llevarían al infierno. Permítame mencionar un par de ejemplos de las cosas que ellos instruyeron para reemplazar la ley de Moisés en dos de sus aspectos más críticos. Los cambios son innumerables, pero estos dos son un buen ejemplo de lo que hicieron. Obviamente, no todos los cambios fueron hechos en el año 70 después de Cristo. Se han ido haciendo a lo largo de los últimos 2000 años, pero veremos que lo más importante fueron hechos inmediatamente después de la destrucción del templo, y los escritos judíos de esa época hasta nos dicen cuándo. 5. La respuesta de los rabinos al día de expiación. Alrededor de 40 años antes de la destrucción del templo, los líderes judíos habían rechazado su única posibilidad de expiación, la que había provisto el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando el templo fue destruido, su sumo sacerdote ya no podía hacer expiación por la nación. Por lo tanto, ellos instruyeron lo que llamaron caparot, una palabra que deriva de Kippur, encontrada en Yom Kippur, que significa expiar o cubrir. Hasta hoy, los judíos celebran caparot en lugar de la ceremonia divina que Dios le dio a Moisés para su expiación. Los rabinos le dijeron al pueblo judío que podían proveerse expiación para sí mismos en el día anterior al día bíblico de expiación. Los judíos practicantes todavía creen que pueden hacerlo. Para ello tienen que obtener una ave blanca, preferiblemente una gallina blanca para las mujeres y un gallo blanco para los hombres. Por supuesto, si no pueden encontrar un gallo o una gallina de color blanco, cualquier otro animal bíblicamente limpio estaría bien, incluso un pescado. Además, aunque es preferible usar un animal blanco, no es esencial. El único animal que no debe usarse es una paloma, para no dar la impresión de que este ritual está relacionado con los sacrificios del templo, donde se usaban palomas. El ritual que inventaron los rabinos se observa de la siguiente manera. El ave debe tomarse con la mano derecha mientras se recita un conjuro específico. Después, el ave debe balancearse en círculo 3 veces sobre la cabeza de la persona que está haciendo su propia expiación, mientras recita otro conjuro. Finalmente se debe matar a la ave y colocar sus órganos internos en un lugar donde otras aves y animales los puedan encontrar. De esta manera, si el Señor decreta un juicio severo contra los judíos, esto asegurará que su carne no se convierte en comida para las bestias y aves. El razonamiento es que el decreto divino será transferido al animal que se usó para el caparot, y las bestias y aves comerán su carne en lugar de la de las personas. ¿Cómo podría alguien creer que este lastimoso invento humano puede proveer expiación? Aquí hay algo que puede y debería impactar poderosamente a cualquier persona judía que esté genuinamente preocupada por su destino eterno. Si Jesús no era el Mesías de los judíos, y Él no era la provisión del Padre para su expiación,
Entonces, Dios ha permitido que el pueblo judío pase casi 2000 años hasta aquí sin expiación alguna. Cualquier judío que ame la ley de Moisés reconoce que Dios proveyó para ellos, por medio de Moisés, una expiación a través de la obra del sumo sacerdote en el templo cada año. Si el sacrificio de Jesús no es el cumplimiento de este acto simbólico anual, entonces nadie ha tenido una expiación divinamente ordenada desde que el templo fue destruido. Por supuesto, esto es así a menos que Dios mismo haya estado dispuesto a aceptar el trágico invento de los hombres que rechazaron y crucificaron al Mesías. Y fueron y le dijeron al pueblo judío que un animal que se balancea sobre sus cabezas cada año puede hacer lo mismo que el sumo sacerdote hacía anualmente por ellos: una expiación. Cuando el templo fue destruido, los rabinos declararon que el pueblo judío podía hacer para sí mismo lo que Dios ordenó que otra persona hiciera por ellos. Por siglos Dios había aceptado la obra del sumo sacerdote y les había dado expiación a través de él. ¿En dónde encontramos a Dios hablándoles alguna vez a los rabinos, como le habló a Moisés, instruyéndolos para que le dijeran a la gente que cada uno hiciera su propia expiación balanceando un animal sobre su cabeza? Cualquier persona judía pensante debiera saber que el Dios de Abraham nunca le pediría a alguno de sus siervos hacer un sacrificio mayor que el que él mismo estuviera dispuesto a hacer. La mayor parte del pueblo judío sabe también que el Antiguo Testamento está lleno de sombras y símbolos. Por lo tanto, cuando el padre Abraham alcanzó el clímax de la historia de su vida al ofrecer a su hijo sobre el altar, ¿no era este evento monumental símbolo de algo? Fue allí, en el lugar en el que ofreció a Isaac, que Dios aseguró a Abraham que la promesa que le había hecho sería cumplida. ¿No estaba también el Padre Celestial mostrándole a su pueblo lo que él mismo estaba dispuesto a hacer: ofrecer a su hijo, propio hijo, sobre un altar de sacrificio? El Señor estaba mostrándoles a los hombres de fe que un animal no puede morir en lugar de un ser humano y cargar con las consecuencias del pecado de esa persona. Solo un ser humano puede tomar el lugar de otro ser humano y sufrir el castigo divino y las consecuencias que demandan los pecados de esa persona. El mensaje de ese glorioso momento en la vida de Abraham es claro. Solo cuando el Padre Celestial hace lo mismo por nosotros al ofrecer a su Hijo, pueden cumplirse las promesas que Él le ha hecho a su pueblo. Solo entonces podemos nosotros expiar una completa y eterna expiación. 6. La respuesta de los rabinos a la Pascua. Cuando el templo estaba operando, la cabeza de cada familia llevaba un cordero al templo cada año durante la Pascua. Un sacerdote lo sacrificaría y derramaría su sangre afuera en el altar. Entonces la familia comería el cordero esa noche, junto con pan sin levadura y hierbas amargas, como lo especifica Éxodo 12:8. Como después de la destrucción del templo ya no había forma de sacrificar un animal, se cambió el rito que había sido ordenado divinamente. Posteriormente, durante su Pascua, ellos empezaron a usar un hueso asado y un huevo duro en lugar de un cordero. Por supuesto, los rabinos encontraron en esas cosas tan fuerte simbolismo que ellos estaban seguros de que Dios aceptaría este sacrificio en lugar de lo que Él les había ordenado hacer a través de Moisés.
hay dos preguntas urgentes que deberíamos hacernos. 1. ¿Cuántas personas judías han ido al cielo por creer que su expiación por el pecado se obtiene por medio de un gallo o una gallina que se balancea en círculos sobre sus cabezas cada año? 2. ¿Está dispuesto el Padre Celestial a ignorar la sangre preciosa de su Hijo como la fuente de la expiación por el pecado y aceptar la sangre de un gallo? Las respuestas deberían ser claras para cualquier judío que ame la Torá lo suficientemente como para rechazar la violación de la Torá. Hablándole al pueblo judío, su propio profeta declara que sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Sofonías 3:4. Las respuestas a estas dos preguntas son claras también para todos los que creen en la Biblia y en el mensaje de los apóstoles del Cordero. En relación con la salvación por medio de Cristo, Pedro declaró: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La mayoría de los cristianos verdaderos estarán de acuerdo en que no pueden obtenerse salvación a través de las ideas, métodos, doctrinas o inventos de hombres, incluyendo los de los rabinos que vivieron en el año 70 después de Cristo y después. Muchos judíos han seguido el judaísmo rabínico con gran sinceridad, pero desafortunadamente ninguno jamás será salvo con base en su sinceridad. Hay muchos hindúes sinceros, pero ellos no van camino al cielo. La Biblia afirma: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Una tercera pregunta válida sería: ¿cómo debiera llamarse a una religión si todos sus adherentes terminan en el infierno? Usando cualquier estándar, generalmente se le llama religión falsa o secta. El judaísmo rabínico es una de las muchas religiones falsas que existen hoy en el mundo. 7. ¿Está el movimiento mesiánico involucrado en una religión falsa? Nosotros sabemos que todas las religiones falsas proceden del padre de mentira, Satanás mismo. La base del judaísmo rabínico es: 1. El rechazo de Jesucristo por los líderes espirituales de los judíos hace 2000 años. 2. Rebelión abierta contra el Señor cuando Él finalmente trajo juicio sobre esos líderes y sus seguidores con la destrucción de Jerusalén y el templo. Y 3. Una distorsión perversa de las Escrituras para adecuarlas a sus propios planes y a su imaginación cuando inventaron su nueva religión. Antes de que consideremos más detalles acerca de la fuente de esta nueva religión, regresemos al tema del movimiento mesiánico de nuestros días. La mayoría de ese movimiento, aunque no todos, les dicen a los cristianos gentiles que judíos y gentiles deben regresar a sus raíces y observar las costumbres del pueblo escogido y guardar la ley de Moisés, la Torá. Como hemos visto, es imposible guardar la mayor parte de la Torá de la manera que Dios ordenó a su pueblo si no existe un templo y un sacerdocio. Si estamos intentando agradar a Dios guardando la Torá, como dicen los mesiánicos, entonces enfrentamos una cantidad de problemas monumentales. Primer problema. Santiago 2:10 declara: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hiciere culpable de todo. ¿En dónde nos deja este verso si más de la mitad de los ritos de la Torá
no pueden cumplirse hoy? Significa que quienes están intentando guardar la Torá en una forma literal están obedeciendo a muchos más que un punto, así que son culpables de violar toda la ley. Regresaremos a este tema en un capítulo posterior, pero los mesiánicos deben confrontar otro enorme problema. El día que yo entendí esto, también entendí la razón por la que quienes se involucran en el movimiento mesiánico terminan perdiendo su vida espiritual. Segundo problema. 8. Es imposible mezclar el cristianismo con una religión falsa y terminar con vida. El judaísmo rabínico es una religión falsa, inventada por algunos de los hombres más perversos que jamás hayan vivido. Al declarar esto, no estoy criticando ni juzgando. Más bien, como veremos en un momento, esta es la evaluación que hizo el mismo Señor Jesucristo. Los mesiánicos están diciéndonos que volvamos a nuestras raíces. Pero, ¿de cuáles raíces están hablando? Ellos están animando a sus seguidores a observar muchos de los inventos del judaísmo rabínico. Muchos mesiánicos proclaman vehementemente que ellos no tienen nada que ver con el judaísmo rabínico, pero, como veremos en un momento, esta aseveración sencillamente es falsa. De ninguna manera estoy insinuando que ellos están mintiendo. Más bien creo que no han considerado los hechos, algo que nosotros haremos pronto. Tercer problema. Es importante notar que Jesús condenó las tradiciones inventadas por los ancianos judíos antes de la cruz, Marcos 7, 5 al 9. El asunto es simplemente que correremos un riesgo cuando participamos en costumbres y ritos que no se encuentran en la Biblia. El riesgo es que, sin saberlo, podremos estar validando tradiciones que proceden de hombres impíos, que por consiguiente Dios no acepta. Una vez más, es peligroso intentar mezclar los caminos del hombre con los caminos de Dios, o mezclar el cristianismo con cualquier aspecto de cualquier religión falsa. Honestamente, creemos que tras la destrucción del templo, los apóstoles habrían animado a la iglesia primitiva para que siguieran la nueva religión inventada por los rabinos que habían rechazado a Jesús. ¿Habrían apoyado tal cosa el Espíritu Santo de Dios? ¿Conlleva el paso de 2000 años un cambio en la actitud de Dios acerca de este asunto o de cualquier otro? Recordemos que Dios nunca cambia, Malaquías 3:6. Cuarto problema. A través del rey David, el Espíritu de Dios reveló lo que llegaría a ser la mesa espiritual de los judíos después de que ellos rechazaron a su Mesías. En el contexto de lo que le pasaría al pueblo judío después de rechazarlo, se nos dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Romanos 11, 9 al 10. Si Dios ha declarado que su mesa será hecha un lazo, una trampa y un tropezadero, ¿cómo podemos nosotros permitir que alguien nos convenza de que debemos comer de esa mesa y participar de su pan espiritual? Sin embargo, esta es una descripción muy clara e increíble del judaísmo rabínico de hoy.